Bueno, y siendo las 7:46 de la mañana, ya estamos de regreso aquí en el canal, en este magazine de Mañanita, con un invitado muy especial. Estamos con el doctor Vicente Aníbal Ojeda, candidato a la Cámara de Representantes. Buenos días, doctor, ¿cómo está? Saray, muy buenos días. Iván, muy buenos días. Y para todos los televidentes también un saludo fraterno de parte de Vicente Aníbal Ojeda, candidato a la Cámara. ¿Cómo han estado ustedes? Muy bien, en una mañana que ha resultado un poquito lluviosa, pero como siempre acá, siempre les traemos los mejores invitados y también las mejores noticias. Así que, Sara, ¿qué le parece si presentamos un poco a nuestro candidato y si iniciamos la entrevista también? Claro, bueno, candidato, nosotros estamos enterados que usted fue candidato también hace unos años cuando se eligió el alcalde de Tunja, y quisiéramos que nos cuente un poquito qué opina de la administración y bueno, todo lo que está pasando actualmente con la ciudad. Bueno, Saray, sí, como su merced lo manifiesta, hace 2 años tuve la fortuna de participar en la carrera para la alcaldía de Tunja. En esa oportunidad, a pesar de que no se logró el objetivo final, que era poder ser elegido alcalde, cerca de 12.000 tunjanos acompañaron el proceso con confianza de Vicente Aníbal Ojeda para ser candidato, o mejor, como candidato a la alcaldía. Yo quiero dividir tu pregunta en 2 partes. La primera, una relacionada con que la narrativa que se utilizó en ese proceso electoral de señalar una cantidad de cosas en torno a mi nombre, en torno al nombre, a mi familia, a mi desarrollo político, fue una narrativa absolutamente falsa, por medio de la cual quienes hoy tienen el poder utilizaron para poder llegar allá. Lamentablemente se usaron todos los medios posibles para deslegitimar el proceso que habíamos venido desarrollando durante más de 25 años de carrera política, en la cual fui concejal de Tunja, en la cual trabajé en el Ministerio del Interior, en la Agencia Nacional de Minería, fui candidato a la Asamblea y además fui secretario de Gobierno. Y de ahí se pegaron para poder utilizar una serie de polémicas, de narrativas falsas, que finalmente derivaron en el concepto que la gente eventualmente tuvo para ese 29 de octubre en 2023, y que permitió que el señor alcalde de Tunja actualmente pudiera obtener mayor confianza. El tiempo siempre da la razón, y Dios se encarga de poner las cosas en su momento justo, en el momento adecuado. Y hoy, 2 años después de ese proceso electoral, pues no tengo ningún tipo de investigación, y toda esa basura que se dijo en su momento de mi nombre, pues gracias a Dios fue aclarada, resultó falsa, como ya lo dije, y a pesar de que hay críticos, porque pues uno tampoco es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, pues seguimos con la frente en alto, mirando a los tunjanos y a los boyacenses a los ojos, diciendo que no tengo ninguna investigación penal, fiscal ni disciplinaria, que tengo la conciencia tranquila y que me siento absolutamente satisfecho de haber recibido en esa oportunidad la confianza de los cerca de 12.000 votantes, y que hoy, o que para este proceso electoral, pues han venido allanando un camino también de confianza para acompañar este proceso a la Cámara de Representantes, partiendo desde la ciudad de Tunja, con una responsabilidad de más de 122 municipios. Lo otro que puedo decir en esta segunda parte de tu pregunta es que pues yo sí he visto que la ciudad se mantiene a flote, yo creo que más por la misma dinámica de la ciudad que por los bandazos administrativos que se dan, y yo quiero ser muy franco, yo lo que he visto es una ciudad muy mal planeada en estos 2 últimos años, una ciudad en donde en el primer año tuvieron un superávit fiscal de más de 111.000 millones de pesos, es decir, casi el 40% del presupuesto municipal que no se ejecutó en el primer año, como si no hubieran necesidades para ejecutarse, pero pues eso también hace parte de la falta de planeación y de la improvisación administrativa que este gobierno de Mijael pues ha venido mostrando. Fíjense que, por ejemplo, lo último que salió es que ya no van a empezar a partir del 16 de marzo a poner los comparendos con las cámaras de videovigilancia que se pusieron en el municipio, más en un acto de demagogia y más en un acto de populismo que en un acto técnico, porque no se ha demostrado que la siniestralidad vial haya disminuido para tomar ese tipo de decisiones. Incluso a mí sí me preocupa, y lo digo con absoluta franqueza, que pueda haber un detrimento patrimonial por parte de la administración, que solicita a la Agencia Nacional de Seguridad Vial que se ubiquen estas cámaras de seguridad con un plazo perentorio para iniciar, y que no se inicie por el simple capricho del mandatario local queriendo ganarse réditos y likes en redes sociales. Y esto no es la primera vez que pasa. Sacó un decreto, recordemos, para cerrar la carrera 11 y dedicarla solamente al transporte público, y pues claro, no lo socializó, no lo informó con la comunidad, y pues en ese orden de ideas tuvo que echarlo para atrás.
Entonces yo lo que he visto es que aquí ha habido una improvisación latente de esta administración municipal y la ciudad se ha venido manteniendo es como por las mismas dinámicas sociales. Fíjese lo que pasó con los vendedores informales. Inició arrasando con los vendedores informales, quitándolos de la calle, levantándolos con la policía, decomisando carretas, botando productos al piso y perdió una serie de tutelas y no pudo volver a hacerlo porque es que pues el que no sabe es como el que no ve. Y a él se le informó que tenía era que hacer una serie de acciones positivas para liberar el espacio público. El espacio público no se libera a las patadas, el espacio público tiene, ya la Corte Constitucional ha señalado cuál es el paso a paso que se debe hacer para liberar el espacio público. Yo lo he dicho muchas veces en esta casa que me ha recibido con los brazos abiertos y he dicho, hombre, es que no es coger a la gente a patadas para quitarlos del espacio público. Y el ejemplo más latente es este. Quitaron a Adriana del Bosque de la República, perdieron la tutela con Adriana en el Bosque de la República, como compensación la dejan ubicarse al frente de la Juan de Castellanos y es la caseta que se incendió ayer o antes de ayer. Entonces, pues aquí ha habido una falta de planeación gigantesca. Las casetas en el espacio público se dispararon y tanto que me critican a mí que yo di permisos, pero ¿cuántas hay a partir de esta administración? Es más, ¿y de quién son? Es más, ¿y cuántas carretas nuevas hay en el centro histórico? Nosotros entregamos una caracterización. Entonces, para no hacer más largo el cuento, Saray e Iván, pues yo sí creo que finalmente lo que ha fallado es un proceso de planeación estratégica de la ciudad. Todo eso que se dijo de que el libro blanco, que iban a salir a denunciar una cantidad de cosas, ya vamos en el tercer año y no se conocen esas denuncias, no se ha hablado nada del frigorífico, no se ha avanzado sobre el Centro de Bienestar Animal y mucho más grave, no se hizo nada con el plan de ordenamiento territorial que nuevamente deja en el limbo las inversiones para la ciudad de Tunja. Entonces, pues en mi criterio sí va muy mal el tema. Candidato, a día de hoy que faltan aproximadamente 13 días para las elecciones legislativas, creo que es momento de hacer un balance o ir haciendo un balance sobre su campaña. ¿Cómo le ha ido precisamente? Porque bueno, los resultados van a quedar ahí, pero en el momento, ¿cómo se ha sentido en su campaña y cómo la calificaría precisamente? Un mini balance por ahí en la previa de estas elecciones. Súper pregunta, Iván. Mire, me he sentido muy contento y muy satisfecho. La gente en el departamento de Boyacá y en la ciudad de Tunja especialmente han sido demasiado generosos, me invitan a sus casas, así sea un tinto, hablamos, reuniones grandes, reuniones masivas, reuniones medianas, reuniones pequeñas y estoy yendo a todas porque finalmente yo estoy compitiendo con ideas y no con plata. Y en ese orden de ideas lo que hago es tratar de llegar al mayor número de personas posibles para señalarles que en efecto tenemos la preparación personal, académica y profesional para asumir el reto, tal cual como me mostré para la alcaldía de Tunja. En ese momento perdí porque dijeron que yo era el candidato de. Hoy ya no soy el candidato de nadie, hoy soy candidato nuevamente yo, trabajando por más de 25 años de proceso político en el cual he demostrado resultados y como les decía, pues sin ningún antecedente. Lo único que le puedo decir es que me siento absolutamente contento y satisfecho. No sé cuál vaya a ser el resultado, yo estoy trabajando para ganar. Eso sí lo tengo absolutamente claro y en el departamento han sido masivas las reuniones, en Sogamoso. El fin de semana, antes de ayer, estuvimos en Belén, donde tuvimos una reunión de más de 400 personas. En Nopsa, esta semana tenemos una reunión también que va a ser muy grande. En Duitama, durante 2 fines de semana tuvimos más de 35 reuniones en todo Duitama. Y hemos venido avanzando de manera muy, muy importante, pero cualquiera que sea el resultado, así solamente saque mi voto, o pueda tener el voto de todos los boyacenses, quiero decirle que me siento absolutamente satisfecho por la forma como he podido limpiar mi nombre, ser recibido por la comunidad y sobre todo expresar las ideas que tengo para poder representar dignamente no solamente a Tunja, sino a 122 municipios más que hoy reclaman una representación digna en el Congreso, un control político serio, pero además también un trabajo serio por el departamento de Boyacá. Bueno, hablando de todo este tema, quisiéramos preguntarte también cómo ves el panorama político realmente en Boyacá, o sea, ¿hay juego limpio, sucio? Bueno, ¿cómo es desde tu perspectiva? Muy comprometedora esa pregunta, Saray, pero te voy a ser absolutamente franco. Además, porque esto hay que hablarlo con claridad. Yo creo que estamos peleando con maquinarias políticas muy fuertes en el departamento y no solamente lo digo por quienes dieron contratos antes de entrar en la ley de garantías, sino además porque se está viendo correr mucho dinero.
pero yo siempre he sido una persona que digo, yo no me puedo quejar porque mi compañero tenga una calculadora Casio para resolver un problema y a mí me toque sumar con palitos. Finalmente, cuando uno se somete a este tipo de cosas, lo que debe hacer es resaltar y brillar por su capacidad, por sus ideas y por sus proyectos. Pero juego sucio sí hay, y mucho. Se han desarrollado campañas negras, se han desarrollado comentarios de ataques, incluso, y en esto quiero ser absolutamente franco, se han allegado a persecuciones de familiares y agresiones físicas. Y en esto yo sí quiero solidarizarme con la familia de David Ortega. Hace unos días se lo dije en un debate que tuvimos en la Cámara de Comercio sobre un tema de productividad, que a mí sí me parece el colmo que uno como candidato pues esté tratando de promulgar unas ideas, de hacer unas propuestas y los otros persiguiendo a la familia. O también debo solidarizarme con José Luis Borges, quien su papá fue agredido en Duitama también y sufrió una serie de agresiones físicas. Hombre, yo creo que aquí finalmente, y se los voy a decir con toda franqueza, no peleen por los políticos, que al final todos los políticos resultan abrazados y eso es absolutamente claro, y las familias sí se destruyen, la gente deja de hablarse, hombre, y finalmente eso no es así. Yo creo que ningún político se levanta pensando, ay, ¿qué será la vida de Pepito Pérez que le pegaron por defenderme? No pasa. Hagan política no pensando en que este es más bonito, que este es más feo, que este habla más chévere, no. Hagan política pensando en propuestas, en proyectos, en representación, porque al final del día, eso es lo que va a quedar para el departamento de Boyacá. Hace 4 años, Iván, yo voté por alguien, y esa persona, al igual que muchos, me defraudó. Hoy por eso tomé la decisión de aceptar el reto, presentarme yo y con mis propuestas tratar de ganarme el cariño y la confianza de los boyacenses para que por lo menos eventualmente me puedan ver en televisión y digan, ay, mire, yo voté por este man, ¿qué es lo que está diciendo? Vea, está haciendo un foro de la salud interesante. Venga, trajeron al ministro de Defensa a Boyacá para que nos hable sobre los problemas de seguridad que se han presentado. O venga, ¿qué está haciendo con el tema de la salud? Porque realmente a veces uno vota por unas personas que nunca más vuelve a ver, y eso es lo que me dicen en el departamento. Incluso se está jugando con recursos a comprar los votos de los boyacenses, porque los boyacenses dicen, yo a este man nunca lo voy a volver a ver, entonces déjenme algo por lo menos para esta semanita. Entonces, claro que ha habido campaña sucia, Saray, y lo único que yo puedo decirles es que finalmente el 8 de marzo la gente se va a parar frente al tarjetón a darle trabajo durante 4 años a 6 personas. Pero yo sí creo que aquí debemos hacer un barrido para determinar cuál ha sido el actuar de cada uno de esos candidatos y quién realmente se merece la confianza para poder tener ese trabajo durante los 4 años y hacerlo con dignidad. Los boyacenses hoy somos una bancada de tercera categoría. Aquí somos tan difícilmente visibles porque además la envidia nos corroe. Entonces, si yo hago este proyecto que es suyo, entonces el que queda bien es usted y yo quedo mal, entonces no lo hago. Y la comunidad esperando que se den los resultados. Yo creo que aquí sí hay personas que se pueden destacar, pero hay otros que realmente les quedó grande el tema de ser representantes a la Cámara, y por eso fue que yo asumí el reto de lanzarme pensando en una representación digna, no solamente en Tunja, sino en 122 municipios restantes. Candidato, precisamente voy a conectar mi pregunta con eso que usted está nombrando. Usted nos dice que acá pues no somos tan visibles en el panorama electoral. ¿Cómo precisamente cambiar eso si usted llega a ser elegido? De pronto, en el panorama político, como usted está diciendo, todo es cambiante, absolutamente todo. Un día uno está agarrado con el otro día las enemistades, las amistades justamente, pero si usted llega a ser elegido, ¿cómo cambiar precisamente ese panorama y también ese mensaje a los boyacenses? ¿Cómo sería? Yo creo que es fundamental hacer una bancada unificada, independientemente de quiénes seamos elegidos dentro de los 6 candidatos, hay que tener una bancada unificada que reclame por las situaciones históricas que tiene el departamento de Boyacá. Por ejemplo, no podemos seguir con ese corredor vial que hoy está afectando a Pajarito Boyacá bajando hacia el llano, que nadie le pone atención, o la vía entre Cobarachía y El Espino, o la vía aquí en Lengupá. Realmente yo creo que si todos nosotros trabajamos unidos podemos hacer que el gobierno nacional voltee los ojos hacia Boyacá para que se resuelvan esas deudas históricas que tenemos en el departamento y que lamentablemente hoy nos agobian. El tema de la salud. Vino el ministro de Salud a entregarnos 34 ambulancias o ¿cómo se llama? Vehículos de servicio de salud, y eso es una maravilla. Pero el problema es que las ambulancias van a atender a los pacientes a los cuales hoy no les están entregando medicamentos y que están hoy parados allá frente a Colmet o a Discolmet en todo el departamento, porque es que no es solo Tunja, va uno a Duitama y es la misma situación, Sogamoso es la misma situación, y en los municipios que tienen que viajar durante mucho tiempo antes para poder llegar a estos sitios para que les entreguen medicamentos y después de 2 o 3 horas o 4 horas de fila, pues les dicen que no hay. Entonces,
pues de chévere las ambulancias, pero las ambulancias se van a ver colapsadas si no le siguen entregando los medicamentos a la gente, y por toda la mitad de los pacientes se nos están muriendo. Entonces yo lo que quiero hacer es un ejercicio de representación digna en donde con criterio, capacidad, estudio, técnica, podamos hacer debates relevantes para el país y convertirnos en una voz que tenga autoridad y peso para que realmente la gente diga, oiga, chévere que yo vote por este tipo y por lo menos lo estoy viendo que está hablando de la seguridad del departamento, que está hablando del tema de salud a nivel nacional, que está hablando de la reforma a la justicia y de la reforma electoral que hay en el que tanto requiere nuestro país. Hombre, vimos el caso de la señorita esta que gracias a Dios apareció viva en Bogotá, pero lamentablemente no hay resultados jurídicos que permitan inferir que esas cosas se puedan prevenir y que se puedan atacar. Y la policía y el CTI, la fiscalía hacen un trabajo extraordinario tratando de hacer cuestiones investigativas, pero a veces la justicia se queda corta, no por los operadores judiciales, sino realmente por la forma como hoy está planteada la justicia, en donde tienen muchas más garantías los victimarios que las víctimas. O sea, aquí el ladrón termina ya sabiendo más del Código Penal que el mismo abogado que está en contra, porque realmente ya saben que es un principio de oportunidad, ya saben que una confesión en etapa de indagación les rebaja más, y ese tipo de cosas permiten que hoy los colombianos nos sintamos intranquilos, no sintamos confianza. Es más, la gente no quiere salir a votar al Congreso de la República porque no se sienten representados, porque no sienten que sea una entidad que realmente sirva para algo, porque se volvió política y entonces van y buscan al ministro a ver cuántos puestos les dan para ver si votan positivo o negativo un proyecto. Hombre, yo creo que aquí hay que tener dignidad, y Boyacá merece ser un departamento privilegiado, con categoría, con respuestas, con técnicas, para que se pueda hablar realmente de un tema de desarrollo legislativo importante y que tengamos una representación digna. Bueno, nos has venido en toda esta entrevista hablando un poquito de algunas cosas que quieres hacer por Boyacá, pero quisiera que seamos un poquito más directos y le cuentes de pronto a los boyacenses y las personas que te están viendo en este momento en cámara, ¿por qué deberían votar por ti como representante de la Cámara? Saray, porque me he preparado personal, profesional y académicamente para asumir este reto, porque conozco el Estado. De hecho, cuando tuve la posibilidad y la fortuna de ser secretario de gobierno de mi municipio, logramos junto a un equipo de trabajo gestionar 75 motos nuevas para la Policía Metropolitana, porque supimos en dónde ir a tocar. Supimos que era en el Ministerio del Interior, en Fonsecon, que podíamos pedir los recursos necesarios para que llegaran ese parque automotor nuevo para la ciudad de Tunja. Es decir, sé dónde tocar la puerta, sé cómo gestionar, sé cómo acompañar los procesos que de los municipios los alcaldes realicen para que tengan la posibilidad de desarrollarse y de materializarse. Y porque finalmente conozco mi ciudad, conozco el departamento de Boyacá, y estoy absolutamente seguro que tengo el criterio suficiente para plantear debates de primer nivel que garanticen que los boyacenses se sientan plenamente identificados con la persona que están dándole el voto, pero que eventualmente está representándolos a nivel Boyacá, a nivel nacional, para que Boyacá resalte, para que Boyacá deje de ser un departamento por allá de los últimos, esos que nadie le para bolas porque finalmente no pone votos, o que realmente Boyacá por allá está porque eso los boyacenses se dejan negociar. Es más, puede uno llegar a ser presidente de la Cámara o lo que quiera que sea, si finalmente lo que le dan a uno son puestos para poder hablar, y no hablar en favor de los boyacenses, sino simplemente pensando en la barriga de cada uno de los representantes. Mi propuesta es básica, es sólida, es plausible, sé dónde tocar la puerta, sé cómo gestionar, y sobre todo tengo una hoja de vida intachable que me permite mirar de frente a los boyacenses y a los tunjanos para decirles: he dado resultados y no tengo ninguna mancha en mi hoja de vida. ¿Podré ser polémico? Sí. ¿Podría haber tomado decisiones que generen controversia? Sí. Pero tengo todo el criterio para poderlas tomar y poderlas defender en cualquier escenario. Candidato, y antes de ir cerrando un poco y de que nos diga cómo votar precisamente con usted, hacer un poquito esa labor de pedagogía, le quisiera preguntar por un tema de interés nacional. Y es que precisamente en los últimos días el presidente Gustavo Petro pues se ha visto un poco, digamos, inconforme con el tema electoral, prácticamente diciendo que no confía precisamente en el sistema electoral. Por ahí había unos rifirrafes también desde los entes electorales, y le quisiera preguntar a usted, ¿usted confía en el sistema electoral de Colombia en este momento así como está? Hombre, yo creo que lo más fácil es que cuando uno no obtenga los resultados que quiere, pues siempre le eche la culpa a alguien. Entonces, cuando uno pierde un caso jurídicamente, entonces, ¿qué es que la justicia es una porquería?
pero cuando uno gana, entonces la justicia es lo máximo. No, 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 aquí hay que creer en las instituciones, y si las instituciones no sirven, pues hay que cambiarlas, pero no puede ser ahora que el presidente vea en riesgo por decisiones de los mismos partidos, como por ejemplo las alianzas que tienen hoy en vilo, la lista del pacto histórico en Boyacá, o la que se cayó en el Valle o en Bogotá, porque saben, conocen, hay abogados al interior de esas listas, pero no les importa y quieren pasar por encima. Entonces, cuando llega el Estado en ese tema de pesos y contrapesos, cuando llega la justicia del Consejo de Estado, del Consejo Nacional Electoral o cualquiera de las autoridades a deslegitimar lo que vienen haciendo mal, entonces no les sirve. No, yo sí creo en las instituciones, independientemente de cuál sea el resultado, y a pesar de que si las instituciones actúan mal, o mejor, si hay personas que dentro de las instituciones actúan mal, pues será la justicia la encargada de determinar qué fue lo que hicieron mal, cómo deben pagarlo y cómo deben asumirlo. Pero en ese orden de ideas yo sí quiero ser absolutamente franco. Pues si no creemos en las instituciones, ¿en qué creemos? Pues es que además él es el presidente de la República, él es el encargado de organizar el Estado. ¿Cómo así que no va a creer en el proceso electoral porque ahora siente la posibilidad de perder las elecciones? Es más, porque no dejaron participar al doctor Cepeda en una consulta luego de otra consulta. Pues es que aquí no es... Y discúlpenme la expresión, uno no puede tener la justicia a la medida, aquí no puede haber una justicia sastre, aquí tiene que haber una justicia para todos, y ese es otro tema que hay que reformar, la reforma a la justicia, porque es que los operadores judiciales actúan de acuerdo a las herramientas que se les dan, y cuando actúan de acuerdo a esas herramientas que se les dan, y no le gusta al presidente o no le gusta a un sector o al otro, entonces es de lo peor, cuando ellos fueron los que legislaron para poder hacer esa justicia, porque es que Petro antes de ser presidente fue senador, y mucho que hay de la reforma a la justicia pues viene desde toda esa época. Entonces, ¿por qué no pensar en una planeación a futuro para que eventualmente la justicia pueda estar rodeada de personas maravillosas como son los operadores judiciales, pero con las herramientas necesarias para dar resultados? Entonces yo sí creo que hay que creer en las instituciones. Si ya dentro de las instituciones hay personas que actúan mal y se tienen las pruebas correspondientes, pues hay que denunciarlos, que la justicia responde y la justicia los encarcela y la justicia los judicializa. Porque es que si no, entonces, ¿en qué creemos? Entraríamos en una anarquía total, y muy seguramente eso es lo que quieren ellos, que la gente entre en anarquía, deslegitimando los procesos y generando polarizaciones y odios como las que hoy tienen al país. Que es que la ley 100 es de Uribe, que es que la salvación la tenía Petro, que es que Petro es un tal por cual, que es que Uribe no sé qué. No, es que aquí ya debemos dejar de pensar en caudillismos. Tenemos que pensar realmente en ideas, en propuestas, en quién conoce de fondo el Estado, quién conoce el país, cuáles son las propuestas que pueden servir. Y recordar que nosotros los representantes y los senadores vamos a tener una función especial garantizada en el tema del control político. Iván, le voy a dar una cifra. El Ministerio de la Equidad, uno de los más importantes que creó este gobierno, solamente ejecutó el 7% del presupuesto que tenían proyectado para el año. Es decir, por cada 100 pesos que tenían para gastar, solamente gastaron 7. Y es el ministerio que trabaja con primera infancia, adulto mayor, personas con discapacidad. ¿Será que es que no había necesidad de invertir en estas personas? Por supuesto. Y ahí es donde dice, venga, ¿y dónde está el control político de los senadores y de los representantes que debieron llamar al ministro, a la ministra, al ministre, como quiera llamarse, para preguntarle realmente por qué no se ejecutaban los recursos que hoy la gente paga en impuestos y que tanto se necesita? Entonces, gestión, control político y legislación es lo que haremos desde el Congreso de la República, y por eso quiero invitarlos a que este 8 de marzo, tunjanos, boyacenses, reconozcan quién ha trabajado, reconozcan quién ha dado cumplimiento, reconozcan hojas de vida y reconozcan también antecedentes. Estamos todos los 54 candidatos presentando una entrevista de trabajo. Aquí no es que hay que votar por el que les dio el contrato, no hay que votar por el que les dio el mercado, no hay que votar, porque eso no nos permite tomar decisiones conscientes. Si queremos tener un Congreso a la altura de lo que merecemos, realmente votemos por quien considere que da resultados y que tiene la posibilidad de representarnos dignamente. Mi nombre es Vicente Aníbal Ojeda Martínez y estoy con el número 105 del Partido Cambio Radical, con alianza con el Nuevo Liberalismo, y los invito este 8 de marzo, a escasos 13 días, a que traten de escuchar a todos los candidatos, pero especialmente que si al final de la jornada ustedes se paran frente al tarjetón, terminen votando por esa persona que ustedes digan, yo voy a votar por este hombre, por esta mujer, porque realmente representa lo que yo quiero para mí, para mi barrio, para mi ciudad y sobre todo para mi departamento.
Listo, y la última pregunta, porque es que aquí tenemos un candidato que afortunadamente es arriesgado, eso sí, creo que es de los candidatos que más aquí se ha arriesgado y no sale con discursos de pronto de o sí o no, o como que gambetea un poquito la Muy pregunta. politiqueros, Sí, muy armados. y precisamente le voy a preguntar, así, No, yo sí soy auténtico, fresco, así hágale, bótela. arriesgado, ¿por quién va a votar? Pues, el voto es secreto, lo sabemos, o sea, nadie está obligado a cantar un voto, pero ¿por quién va a votar usted para las elecciones presidenciales precisamente? Y en la consulta, por si se quiere arriesgar también por ahí. Venga, le digo, yo en estos 13 días estoy terminando de mirar por quién va a votar a la consulta, sí voy a votar a la consulta, y le cuento, tengo 3 candidatos que me llaman la atención, uno Juan Manuel Galán, otro David Luna y el otro es Juan Daniel Oviedo, técnicos, personas técnicas que conocen el país, de alguno de esos votaré. Y para la presidencia de la República sí estoy esperando finalmente cómo llega el proceso electoral a primera vuelta, porque si alguno de estos candidatos tiene la posibilidad de estar, pues muy seguramente acompañaré el proceso en coherencia política, pero si ninguno de ellos está, pues miraré cuáles son las opciones que hay, pero revisaré sobre todo, mire, aquí hay que revisar. ¿Y si es Abelardo e Iván? ¿En una segunda vuelta? Ahí hay especulaciones, Mari, pero si eventualmente fueran ellos dos, yo tomaría la decisión de votar por Abelardo porque realmente el país no puede seguir por el rumbo en el que viene. El país lamentablemente ha retrocedido en este gobierno, un gobierno que se dedicó más a… prometieron el cambio y ese cambio nunca se dio. De hecho, hablaron de tanta honestidad que hoy tanta polémica se ha generado con las personas que están en el gobierno, que lamentablemente la gente ha tenido una desilusión política muy grande. Entonces, en ese sentido, yo sí, si la segunda vuelta tuvieran el tarjetón entre Abelardo y Cepeda, yo votaría por Abelardo, lo digo con absolutamente. Es votar como hace 4 años por Esperen, un segundo. Discúlpame, Mari, que no Pregunta. te escuché. ¿Y no crees que es la comparación de votar, si votas por Abelardo es como si votaras como se hizo hace 4 años por Hernández? No, yo no creo lo mismo. Yo creo que cada elección es una barajada diferente, yo creo que cada elección además tiene unos actores políticos distintos y en esta oportunidad uno no puede comparar, es más, yo no votaría en contra de Cepeda, sino votaría a favor de Abelardo, además porque conozco también su desarrollo profesional. Y a pesar de los cuestionamientos, pues la justicia no le ha dado, digamos, ninguna condena como para evitar que sea o no sea candidato o sea presidente. Pero fíjense que lo mismo pasó con el ingeniero Rodolfo, y el ingeniero Rodolfo se presentó en segunda, casi gana, y después terminó metido en un proceso judicial que lo condenaron. Entonces, pues hombre, uno tiene que creer en las instituciones, y si el señor de la Espriella tiene que responder por alguna situación particular, pues que responda por una situación particular y será la justicia la que determine si el señor es culpable o no. Pero yo no voto en contra de, repito, yo soy coherente con lo que he dicho, yo estudio propuestas, estudio proyectos y tomo decisiones en virtud de mi coherencia política. Ojalá fuera una persona técnica, una persona que realmente le quepa el Estado en la cabeza para tomar una decisión, porque es que aquí también nos acostumbramos a votar por el que diga Uribe o por el que diga Petro, o por el que diga, no es por el que diga, es muestre a ver cada quien cómo revisa. Claro, estudien las hojas de vida, no nos quedemos solamente con el titular de Facebook, sino analicemos, estudiemos, propongamos algo, porque es que el país no puede ser dirigido solamente por figurines y por encuestas o por cosas que se plantean en Facebook y que nadie estudia, porque es que antes se decía una cosa, el papel lo aguanta todo, ahora sí que peor, las redes sociales aguantan todo y la gente no estudia y la gente no investiga, entonces salen a decir que Pepito Pérez pasó tal cosa y la gente se queda solo con el titular, pero la gente no investiga ni averigua ni va a fuentes oficiales en donde realmente pueda determinar que lo que se dice es cierto o no, y se juega mucho con las fake news y se juega mucho con las campañas negras, pero nadie denuncia. Entonces, pues yo sí lo digo con franqueza y con claridad. ¿Y qué opina, candidato, sobre lo que está pasando en redes sociales con el tema de los Terians? Ay, los Terians. No, venga, yo sí les voy a decir una cosa. Yo creo que nosotros debemos promulgar por el libre desarrollo de la personalidad. Pero para que usted hable de personalidad tiene que hablar de personas. Y si bien es cierto, hoy los ríos y los animales tienen derechos, yo creo que cuando una persona pierde su esencia como persona y se autoidentifica como un animal, yo creo que aquí ahí es un tema de un trastorno psicológico que debe ser revisado.
Entonces, yo lo digo con absoluta franqueza, pues cada quien puede hacer lo que quiera, siempre y cuando no afecte a los demás, pero realmente hay que ser francos y sinceros, y es que aquí no estamos hablando de libre desarrollo de la personalidad, sino estamos hablando de trastornos psicológicos que deben ser atendidos más bien es como un tema incluso de salud pública. Exactamente. Bueno, candidato, entonces ya vamos cerrando esta entrevista. Ya nos dijo cómo votar por usted, ¿no? Pero sí, pero lo recuerdo. Un poco, sí, recordémoslo un poco para ya cerrar y agradecerle también por estar acá. A ustedes, Iván, Saray, muchísimas gracias. A Mari, como siempre, a Nelson de Jota y a todos ustedes, los televidentes que nos permiten llegar a sus hogares para debatir. Es que esto es lo que vamos a hacer en el Congreso, debatir. Es el sitio máximo de representación en el debate, el Congreso. Y sin pelos en la lengua, quiero invitarlos a que este próximo 8 de marzo, frente al tarjetón, puedan ustedes elegir una persona que, les repito, no tiene mancha en su hoja de vida, ha dado resultados y además conoce el Estado, apoyando a Vicente Aníbal Ojeda, marcando el número 105 de la alianza entre Cambio Radical y Nuevo Liberalismo para poder tener una representación digna. Mire, cierro con esto, Iván, y de verdad les robo este pequeño espacio. No podemos seguir votando por aquellos con los cuales juegan con nuestra necesidad y nos dan un contrato para poder obligarnos a hacer reuniones con nuestras familias. No podemos seguir votando por aquellos a los cuales, lamentablemente, detrás de bambalinas, obligan a funcionarios y contratistas del Estado para que hagan campañas. Si realmente queremos cambiar lo que nos pasa como país, cambiemos nosotros también nuestras decisiones. Yo salgo desde Tunja y quiero invitar a los tunjanos a que apoyen este proyecto político, el único candidato a la Cámara de Representantes tunjano con posibilidad de salir. Ya nos comimos el cuento de que venían de fuera del Estado, de fuera de Colombia a salvarnos como superhéroes, y eso no pasó. ¿Quién mejor que una persona que vive en su propia casa para resolver los problemas de su propia casa? No podemos seguir dejándole las llaves de nuestra casa a personas a las cuales ni siquiera conocemos. No podemos permitir que vengan a Tunja a gobernarnos desde la mina. Yo quiero ser absolutamente franco. Un tunjano sí tiene la opción y lo quiere hacer con dignidad. Los invito a votar por Vicente Aníbal Ojeda, el número 105 de Cambio Radical y Nuevo Liberalismo. Bueno, candidato, muchas gracias por aceptar la invitación, por estar aquí con nosotros en el canal, en este magazine de Mañanita. Esperamos que haya sido un rato también ameno para usted, que lo haya disfrutado como nosotros, y bueno, aquí siempre bienvenido. Muchísimas gracias, Saray, muchísimas gracias, Iván. A todos un feliz resto de día. Vamos entonces a un breve corte de comerciales y ya regresamos en unos instantes a nuestro magazine de Mañanita acá en el canal.